Bueno, hermanos, como ya hemos visto por 2 domingos, hemos estado aprendiendo acerca de Elías. Hemos aprendido bastante acerca de él, lo que Dios ha hecho en su vida y el gran siervo que fue, sobre todo pensando en el contexto en el que estuvo. Recordemos que él estuvo bajo este periodo del reino dividido, donde Acab y Jezabel estaban reinando, y fue un periodo terrible. Y él fue grandemente utilizado por Dios. Él fue el único que se puso en medio y dijo: no, esto no está bien la idolatría, y voy a hacer algo al respecto. Y empezó a servir, y Dios le dio algunas instrucciones. La semana pasada también estuvimos aprendiendo acerca de la instrucción que Dios le dio de ir a un arroyo, el arroyo de Querit, y quedarse ahí y esperar a la sequía, porque Dios había dicho que iba a haber una sequía. La Biblia también enseña, no lo vimos, pero enseña en Santiago de que Elías oró para que no lloviera, y Dios hizo que no lloviera por 3 años y medio. Entonces, la oración de Elías fue respondida y Dios trajo sequía como castigo por la idolatría y la maldad del reinado de Acab, y él tuvo que aprender a depender de Dios. Eso vimos la semana pasada, que Dios le proveyó de maneras milagrosas, raras, que requerían que Elías confiara completamente en él. Le proveyó trayéndole alimento con cuervos, y le traían pan y carne. Y así él sobrevivió por el periodo de tiempo hasta que se secó el arroyo, es decir, que la sequía llegó. También aprendimos que esto requería humildad. Depender así de Dios requiere de siervos que saben que solo son instrumentos, y que si algo sucede es por la gracia de Dios, no por nosotros. Y hoy día vamos a ver un poquito acerca de cómo Dios obró a través de Elías, ahora con la famosa viuda de Sarepta. Dios le da una instrucción que vaya a Sarepta de Sidón, porque ahí va a haber una viuda que le va a alimentar. Y vamos a ver un poquito cómo Dios sigue enseñando a Elías. El mensaje de hoy le puse: Elías es refinado. Quiero mencionar también de que he estado leyendo un libro y que me ayuda y me apoya y ayuda en algunos pensamientos. Entonces, algunos pensamientos son cosas que yo encontré en el libro que pensé que eran buenas compartir. No estoy copiando literalmente lo que está en el libro, simplemente a veces leí algo y decía: oh, esto estaría bueno para cuando hable de Elías. Solo para que sepan, para que después no piensen que Nacho está robando información de un libro. El libro es del autor Charles Swindoll y se llama Elías. Así que muy, muy buen libro. Y algunos pensamientos están extraídos de ahí, otras cosas también de estudio personal, obviamente. Todos los mensajes que hacemos, incluso cuando tú escuchas a un hermano decir: no, esto fue un mensaje que predicó tal pastor, o esto lo encontré de un libro. A veces pastor también ha hecho mensajes muy buenos que están extraídos del libro, por ejemplo este que hizo de las leyes de la cosecha. No quiere decir que no tiene estudio, simplemente que encontró algo que era muy bueno y dijo: lo voy a enseñar a la congregación, pero requiere también mucha preparación. Ok, entonces, ahora Elías recibe una instrucción de Dios. Estamos en Primero de Reyes, capítulo 17. Primero de Reyes 17. Vamos a leer 2 versículos por ahora. El 8 y el 9 del Primero de Reyes 17. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, ahora la instrucción era la siguiente. Primero, ya Dios quería probar a Elías y le puso en el arroyo. Pero esa era como la introducción, la fase de prueba, se podría decir. Ahora viene la verdadera prueba. Él iba a tener que ser alimentado por una viuda. Y la duración de esta prueba es larga. Yo no sé cuánto periodo estuvo Elías con la viuda, ni tampoco cuánto periodo estuvo Elías también en el arroyo. Pero sí podemos ver las palabras que Dios utiliza para sus instrucciones. Por ejemplo, en el versículo 3, dice que él tenía que esconderse en el arroyo. Quizás esto no fue mucho tiempo, quizás fueron días. Pero ¿cuál es la instrucción cuando habla acerca de la viuda? Dice: levántate y vete a Sarepta de Sidón, en el versículo 9, y mora allí. Era algo más allá de simplemente acampar un par de días. Era una instrucción larga. Elías iba a tener que realmente soportar una larga espera con esta viuda.
No sé cuánto periodo de tiempo, pero sin duda iba a ser algo no fácil de llevar. Dios ya estaba probando el carácter dependiente y humilde de Elías, pero eso aún tenía que seguir. Este mensaje del día de hoy habla un poco acerca de los propósitos de las pruebas y de cómo nos refinan, cómo nos purifican, cómo nos hacen más a la imagen de Cristo, cómo cuando Dios nos quiere utilizar, utiliza las pruebas para prepararnos para lo que nos quiere utilizar. Dios desea preparar a las personas que le sirven. Y la semana pasada también hablamos de eso, hablamos de cómo Dios preparó a Moisés, dejándolo pastoreando ovejas con su suegro en la tierra de Madián, también con David, como David primero pastoreó ovejas y tuvo toda una larga vida que nosotros podemos ver, fue de preparación para poder ser rey de Israel, un gran rey que fue. Incluso los discípulos de Jesús, Jesús les puso muchas pruebas, muchas tareas, tenían que seguirle, tenían que aprender de él, les envió a predicar, los envió en pares, todo preparándolos para cuando él ya no estuviera aquí. Dios así lo hace con sus siervos, los prepara. Y muchas de estas personas que acabo de mencionar fueron preparadas por diversas pruebas. Y tampoco es la excepción con nosotros. Cuando nosotros hemos creído en Jesús y somos hijos de Dios y tenemos el anhelo de servir a Dios. Y eso, como siempre digo, no necesariamente significa servir a Dios tiempo completo, pero significa rendirse a la voluntad de Él y decir, Señor, si tú quieres que esté haciendo esto, lo voy a estar haciendo. A lo mejor tú quieres que sea un gran profesional para ti, lo voy a hacer. Si ese es tu anhelo, servir en lo que Dios quiere, Dios te va a preparar mediante pruebas. Dios te va a preparar mediante pruebas. Y no necesariamente va a ser algo sencillo, pero es el método de Dios. Vamos, por favor, a leer unos versículos en el libro de Santiago. Santiago, capítulo 1. Vamos a leer en el versículo 2 hasta el versículo 4. Santiago se encuentra casi al final de la Biblia, después del libro de Hebreos. Es un libro breve y de mucha sabiduría. De hecho, algunas personas dicen que Santiago es el proverbio del Nuevo Testamento. Y tienen bastante razón, la verdad es que es mucho acerca de la sabiduría. En el versículo 2 de Santiago 1 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, es interesante que la carta comienza diciéndoles esto. De hecho, es el segundo versículo. El primero les saluda y enseguida, lo primero que les dice, que deben tener por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y es porque Dios desea que tú le estés sirviendo en algo. Si tú estás puesto en pruebas, el día de ayer cuando estuvimos trabajando pusimos una predicación de fondo, hablaba un poco acerca de la tentación, y aunque la tentación y las pruebas no son lo mismo, era interesante este versículo que menciona de que nunca nos ha venido una tentación que no podamos sobrellevar. Y de hecho, si tú ves en tu vida pruebas o dificultades, eso quiere decir que Dios te está preparando. Deberías alegrarte, estás diciendo, genuinamente Dios quiere que yo le sea útil en algo. Si tu vida no tiene pruebas, no tiene tribulaciones, no tienes ningún problema, lo único que estás mostrando es que no le eres útil a Dios, eres inútil. Entonces, es de gozo que nosotros encontremos pruebas. Dice que produce paciencia. La paciencia es una virtud muy útil en muchas áreas. Los trabajadores necesitan paciencia. Las personas que atienden el público necesitan paciencia. Los padres necesitan paciencia. Los hijos necesitan paciencia. Todos nosotros necesitamos paciencia. ¿Y cómo obtenemos esa paciencia? A través de las pruebas. Y el 4 es el versículo clave de estos versículos. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, literalmente está diciendo, para que estén preparados, completos. Porque la palabra cabal aquí literalmente significa por completo. De hecho, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, aparece también esta misma palabra en el griego y se traduce como por completo. Entonces, se refiere a que nosotros estemos completos. No se refiere a una perfección de nunca cometer errores, como es otra perfección que se menciona en otros versículos, sino ser plenos. A eso se refiere. Entonces, ¿cómo obtenemos esa plenitud para poder servir a Dios? Para que Dios diga, Él está listo para servirme, a través de las pruebas.
Dios quiere que hombres y mujeres estén completos a través de sus pruebas. El hermano Dusan me ayudó con la música y yo no le quise molestar porque hay un himno que quiero cantar, pero que es muy difícil en el piano. Entonces lo voy a leer. Se llama Regocíjate en él. Yo creo que muchos nosotros lo hemos cantado, algunos otros quizás no lo conocen. Pero voy a leer la primera estrofa y el coro, para que estén atentos al mensaje del himno. Dice: Dios siempre obra en sincero amor, cuando prueba a su siervo al hacerle mejor. Da gracias durante la dificultad, en sombras hosanas dará. Regocíjate en él, es justo y verdad. Mi camino conoce, soy su propiedad. Más me probará, me limpiará, a oro igual saldré. Preciosa letra, preciosa letra. Esto fue escrito, si mal no recuerdo, por Ron Hamilton, un hermano que ya está con el Señor. Me gustó este himno porque básicamente está mostrando lo que Dios desea hacer con sus siervos. Está diciendo de que, bueno, Dios obra siempre en sincero amor. Y eso siempre hay que tenerlo en mente, sobre todo en las pruebas. Si tú eres un hijo de Dios, todo lo que te sucede en tu vida es para bien. Entonces, si Dios decidió que estés pasando tribulación, es porque Él sabe lo que es mejor para ti, aun cuando tú no lo sabes. Entonces Dios siempre obra en sincero amor y prueba a su siervo al hacerle mejor. Ese es el objetivo de la prueba, hacerte mejor, perfeccionarte, refinarte. Y al final de la estrofa dice que me probará, me limpiará, a oro igual saldré. Cuando uno ve el proceso de purificación de los metales, es un proceso, si nosotros quisiéramos hacer la ilustración con nosotros, doloroso, aunque sabemos que los metales no sienten. Deben ser, muchas veces se ocupan unos cepillos de metal para poder limpiar las impurezas externas, se calientan al punto en que esas impurezas se quedan como una cáscara y después les pegan con martillos en un yunque, o a veces tienen estos martillos que son como hidráulicos, prensas bien potentes, y caen toda esa escoria, esa basura, se llama escoria normalmente a eso. Y después, cuando ese metal está muy caliente, a cierta temperatura, se coloca en algún líquido muy frío para que haya un shock de cambio de temperatura y el metal quede duro. Eso es cuando, por ejemplo, se ocupa para hacer hachas, cuchillos, muchas cosas así se utiliza esa técnica. Y es un proceso duro, o sea, el metal pasa por muchas pruebas arduas, se podría decir, pero queda algo útil. Si, por ejemplo, una persona quiere una buena hacha, esa hacha se le tiene que dar forma, el metal debe ser limpiado, debe ser templado, se debe preparar para poder aceptar el mango. Entonces, así como el metal es refinado, nosotros somos refinados por medio de las pruebas. Y hay siempre una buena manera, es recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en los momentos difíciles. Hace poquito enseñé un mensaje que ya he enseñado aquí hace poco, pero en Portaizán no, entonces lo ocupé ya, que era acerca del rey Asa. El rey Asa fue un rey muy bueno, que comenzó muy bien su reinado, restauró muchos templos y combatió contra la idolatría, destruyó templos paganos, altares paganos, y él había comenzado muy bien, pero sucedió que había un rey que recordemos que él era el rey de Judá y estaba también el rey de Israel, Baasa, rey de Israel, y trató de hacer una alianza con otro rey, el rey de los sirios. Y para poder hacerla, sacó de los tesoros de la casa de Jehová y le pagó a ese rey. Él desconfió de Dios y Dios le había ayudado ya. Él ya había destruido al ejército de los sirios, un ejército que decía que tenía 1.000.000 de hombres y 300 carros. Era un ejército gigante y porque ellos confiaron en Dios, Dios les entregó ese ejército. Y ahora el mismo rey Asa sacó de los tesoros de Jehová para poder hacer una alianza porque tenía miedo. Y Dios le castiga, Dios le reprende y envía un profeta, un vidente, dice, creo que se llama Hanami. Y va ese vidente y ¿qué hace Asa? Se enoja. A veces pasa que cuando estamos en dificultades sucede esto que le solemos llamar la amnesia espiritual. Olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Olvidamos cómo Dios nos sacó de muchas tribulaciones, de muchas cosas difíciles, y ahora, no sé cómo voy a salir de esta situación, y lo primero que hago es buscar ayuda en el mundo, buscar ayuda en otras personas, y no de nuevo acudir a Dios, que yo sé que ha sido fiel. Pasa también con Israel. La historia del desierto es una historia de olvidarse de todo lo que Dios hizo para sacarlos de Egipto, y cómo proveyó para ellos. No debemos ser así, no debemos ser olvidadizos, debemos recordar las cosas maravillosas que Dios ha hecho y colocar la mirada en Él. Eso es otro punto muy importante.
Acompáñenme a 2 Corintios, por favor, al capítulo 4. En 2 Corintios capítulo 4 vamos a leer en el versículo 15. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes aún que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es precioso este versículo. Nuevamente, la semana pasada vimos acerca de Pablo, y yo creo que no tengo que repetir lo dura que fue la vida de Pablo. Pablo tuvo una vida de cárceles, de golpes, de persecución, de enfermedad, naufragio, serpientes le picaron, le mordieron. Fue difícil la vida de Pablo. Pero él, hablando de esto, de la vida, ¿cómo le llama? Dice en el 17, leve tribulación momentánea. ¿Y por qué puede tener esa perspectiva si tuvo una vida tan dura? Porque nosotros vemos a cristianos que sufren y se ahogan en vasos de agua, se podría decir, por cosas mucho más ligeras. ¿Cómo Pablo puede tener esa calma y este otro cristiano, o yo mismo puedo decir, yo estoy en una situación claramente mucho menos complicada que la de Pablo, pero aún así veo que me sobrepasa? Y es porque él miraba las cosas de arriba. Él miraba a las cosas invisibles y no miraba las cosas de la tierra. Entonces, probablemente, si lo llevamos, por ejemplo, a la vida de Asa, el rey que les acababa de mencionar, él probablemente miraba las cosas de la tierra. Decía, wow, este rey tiene muchas cosas y yo no, y me puede atacar y debo ser prudente con mi reinado. Y solo miraba las cosas de la tierra. Y quizás no pensaba, wow, tengo un gran Dios poderoso que me cuida, un gran Dios poderoso que tiene un testimonio de haberme ayudado en la dificultad. Y ahora, ¿por qué debería temerle a este otro rey? No fue esa su actitud. Y Pablo sí entendía eso. Y Pablo tenía la vista puesta en Jesús. De hecho, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, se nos menciona un poco acerca de la vida cristiana. Dice que debemos proseguir con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, esa es una manera de llevar las tribulaciones de manera más sencilla. Recordar de que Jesús nos ha ayudado en el pasado y tener la vista puesta en Él. No la vista puesta en las cosas de la tierra. Porque si tú tienes la vista puesta en las cosas de la tierra, esa tribulación va a ser muy difícil. Y es cierto, si nosotros lo pensamos, muchas tribulaciones que enfrentamos son invencibles si dependiera solo de nosotros. Pero como tenemos a Dios con nosotros, es posible. Entonces, el propósito de la prueba es preparativo. Dios desea preparar, refinar a sus siervos y que esos siervos estén listos para servirle. También, otro de los propósitos de las pruebas, de los planes de Dios, son cosas que están fuera de nuestro entendimiento. Muchas veces olvidamos que Dios es omnisciente. Yo creo que aquí hasta los mismos niños, si le preguntáramos atributos de Dios, podrían decirnos varios. Dios es omnipotente, todo lo puede. O Dios es omnipresente, porque está en todo lugar. Podrían decirnos muchas cosas los niños, quizás hasta los más pequeños podrían decirnos cosas así. Pero a veces no dimensionamos a qué nos referimos. Olvidamos quién es Dios. Dios no es un genio que yo con la oración toco la lámpara y me da mis deseos. No, Dios tampoco es como yo, pero sin pecado. No es tan simple. Dios va mucho más allá de nuestra comprensión. Y una de las verdades es que es omnisciente. Todo lo sabe. Todo lo sabe. Y cuando tú piensas en eso, tu manera de ver la tribulación cambia. Cuando algo sucede en tu vida y tú no lo entiendes, debes pensar que está en los planes de Dios. Y Él sí sabe mejor que tú. Vamos por favor a Salmos, capítulo 147.
casi al final del libro de los Salmos. Salmos se encuentra a la mitad de la Biblia, más o menos. 147. Y vamos a leer el versículo 5. Salmos 147. El versículo 5 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. No podemos comparar nuestra manera de pensar y razonar con la manera de pensar y el conocimiento y la sabiduría de Dios. No hay comparación alguna. Ninguna. Me hace pensar en un deportista. Yo creo que aquí todos conocen o han escuchado un poquito alguna vez qué es la NBA. La NBA es la Liga Nacional de Estados Unidos de Básquet. Y esa liga es, por muchos, opinan, la mejor de todo el mundo. Ahí están como los mejores basquetbolistas. Y había un basquetbolista que, como titulado, o su apodo era como el peor jugador de la NBA. El peor. Entonces, la gente siempre se burlaba de él. Él, la verdad, no tiene una historia muy particular, ni muchos récords, ni nada. Era un jugador bastante malo para estar en la NBA. Y la gente se ponía soberbia y le decía, juguemos. Y los universitarios, los que no quedaban en la NBA, le decían, juguemos. Y ¿saben lo que pasaba? Le hacían retos a él, como 1 contra 1, y él los destrozaba. Y él les decía, yo estoy mucho más cerca de ser igual que LeBron, que es un gran jugador, que tú estás de ser igual de bueno que yo. O sea, la gente no dimensiona el nivel que tienen esos jugadores. Y a mí me hace pensar un poco, solo una ilustración para mostrar que a veces no dimensionamos a qué nivel está Dios. Nosotros realmente no entendemos cuando oramos a Dios. Realmente pensamos que le estamos hablando a una persona bonita que está en el cielo. No, es el Creador, es omnipresente, es omnipotente. Él tiene tanto poder. Nosotros ni siquiera llegamos a imaginarnos. Si Dios estuviera aquí presente, estaríamos todos muertos. Tú tienes que ver cómo reaccionaban las personas que pudieron tener algún contacto con Dios en el Antiguo Testamento. Isaías se sintió aterrado. O por ejemplo, Pedro se tiró a tierra. Cuando Pedro entendió quién era Jesús, decía, apártate de mí porque soy un pecador. Entonces, Dios está tan por encima de nosotros, y eso hace aún más maravilloso que Él quiera tener una relación con nosotros. Pero sin irnos del punto, Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Entonces, si algo sucede en nuestra vida, nosotros, ¿cómo podemos decir que a lo mejor Dios se equivocó o que no calculó bien? Él lo tiene todo claro. Es simplemente ver la vida de Job, cuando Job fue probado, y Job nunca pecó, eso lo dice la Biblia. Entonces él nunca blasfemó a Dios, ni hizo algo malo. Sin embargo, él sí le preguntó a Dios, le dijo, ¿por qué? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dios le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé el mundo? O sea, él le dijo, tú no sabes con quién estás hablando. Y le empieza, y uno puede leer, creo que es desde el 38 en adelante, empieza a decirle, ¿dónde estabas tú cuando yo creé esto, otro? ¿Sabes tú cuando paren las cabras monteses? Siempre me ha dado risa. Él lo sabe todo. Él tiene un conocimiento que no podemos imaginar. No podemos llegar a pensar de que sabemos más que Dios. Pero a veces actuamos como si así fuera. Vamos por favor a Primero de Reyes, nuevamente, al capítulo 17. ¿Por qué les digo esto? Porque quizás podríamos haber dicho, Elías, pero Dios, ¿por qué me envías donde una viuda? Dios estaba obrando de maneras que quizás Elías aún no entendía, pero era perfecto. En el versículo 10 dice, entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, esta mujer estaba al borde de la muerte porque no tenía, era pobre, era viuda. Entendemos que probablemente el marido era la provisión para el hogar. Entonces ella probablemente se quedó sin provisión. Y ya el simple hecho de ir a Sarepta para Elías
es algo que quizás él no podría entender. Quizás Dios, no hay un lugar más cerca. Para los que no saben, yo tampoco lo sabía y me llamó mucho la atención. Elías estaba en el arroyo de Querib, que estaba frente al Jordán, y tenía que ir a Sarepta, que aproximadamente es un viaje de 160 kilómetros. Es un viaje muy largo. Sarepta queda en lo que actualmente es el Líbano, el país del Líbano. Y podría haber pensado quizás, Dios, hasta allá tengo que ir. Yo creo que quizás te saltaste a algún lugar, quizás uno más cercano, 10 kilómetros, no lo sé. Elías, recordemos que estaba siendo perseguido por el rey. Entonces, hacer un viaje tan largo quizás no era la manera más segura. Pero esa fue la instrucción de Dios. Y Dios no se equivocó. Vemos que llegó donde esta viuda y ella también era una mujer que amaba a Dios. Vemos que en el versículo 12 dice, vive Jehová tu Dios. Ella sabía que Jehová era Dios. Era una mujer que amaba a Dios. Recordemos que en esa época sí había mucha idolatría. Aún habían personas que amaban a Jehová. Solo que no había nadie que se hubiera puesto en medio y enfrentar al rey. Y ese fue el único, fue Elías. Pero sí había personas que aún creían en Jehová. Y esta mujer era una de ellas. Y esta mujer estaba a punto de morir. Y ahora llegó Elías. El 13 dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Qué ricas son las tortillas al rascol de hermano. Hicimos una para el asado de septiembre y quedó muy buena. Entonces Elías le dijo, tranquila, pero hazme una a mí primero. La verdad es que los planes de Dios eran tan perfectos que él probó a Elías mientras también probaba a la viuda. El plan de Dios era tan perfecto que iba a utilizar a Elías para prepararlo mientras también proveía para la viuda que le amaba y que creía en él. El plan de Dios era tan perfecto que quizás a Elías jamás se le habría ocurrido ir a Sarepta, pero Dios sabía que había una mujer ahí a 160 kilómetros que necesitaba de él, y Dios utilizó a Elías para que pudiera proveerle. Pero si dependiera de nosotros, no habríamos ido a Sarepta. Pero ese fue el plan de Dios, era perfecto, era perfecto. Me gustaría que siguiéramos leyendo. El 14 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La sequía, por lo que vemos en el libro de Santiago, duró 3 años y medio. Entonces, 3 años y medio Dios proveyó de harina y aceite. Precioso. El 15 dice, y ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de que Jehová había dicho a Elías. Entonces, la mujer también estaba pasando una prueba. Dios también le estaba probando. Y la prueba de la mujer era confiar también en Dios en la prueba y priorizarlo a Él. ¿Qué fue lo que le dijo Elías? Primero hazme una tortilla a mí. Quizás ella podría haber dicho, no, mi hijo, no, primero mi hijo. Siempre primero mi hijo. Y las mamás suelen ser así, ¿no? Las mamás siempre, primero mi hijo. Yo amo a mi hijo y haría lo que sea por él. Pero la mujer dijo, voy a priorizar a Dios. Vamos por favor a Colosenses, capítulo 1. Colosenses está después del libro de Filipenses, en el Nuevo Testamento. Colosenses, capítulo 1, el versículo 15. Y atento a los versículos que vamos a leer ahora, porque podrían ser perfectamente los versículos, quizás podrían, es debatible, pero los versículos quizás más importantes de la Biblia, no lo sé. Estos versículos son muy, muy poderosos. El 15 dice, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Estos versículos nos dejan muy claro que la preeminencia de Dios, la prioridad, el primer lugar es en todo.
Porque aunque sí habla de la iglesia, dice para que en todo tenga preeminencia. Jesús no es un profeta como muchas religiones creen, un hombre que fue muy bueno y que enseñó buenas cosas. No, él sí también fue un hombre, pero él es Dios. Y él es la cabeza, él es el primogénito, dice, de entre los muertos, es decir, el primero que resucitó. Y dice, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Si nosotros siguiéramos leyendo, hay otro versículo en el capítulo 2, si mal no recuerdo es el 19 o el 9, que dice, porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Él es Dios y él merece que tenga la prioridad en todo. Y eso era lo que Dios quería enseñar a la viuda. Dios quería enseñarle, yo voy a proveer para ti, pero debes colocarme a mí primero. También lo podríamos ver en la vida de Elías. Yo voy a proveer para ti, pero tienes que hacer lo que yo te diga. Y así fue. Y lo maravilloso es de que esta promesa, uno podría decir, ya, pero fue algo para la viuda, no aplica para mi vida. Es lo que Dios dice, ese versículo que siempre leemos, Mateo 6, cuando dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Dios está diciendo, te voy a proveer, pero si tú me buscas a mí primero, mi reino y mi justicia, y yo proveo. Esa es mi parte del trato, está diciendo. Te falta a ti. Fue lo que Elías aprendió, fue lo que la viuda aprendió, y maravilloso ver lo que Dios hizo en esa casa. Y nuevamente, quizás podría haber pensado Elías, ¿por qué hasta allá? Pero el plan de Dios iba más allá del entendimiento de Elías. Muchas veces así es. Podemos ver otras historias en la Biblia. No sé si han escuchado de 3 jóvenes que fueron echados a un horno, Sadrach, Mesach y Abednego. Quizás ellos pensaban, ¿por qué tenemos que pasar por esta tribulación? Quizás simplemente deberíamos postrarnos ante la imagen y no hay problema. Había una imagen a la que tenían que postrarse y ellos decidieron no hacerlo porque la Biblia prohíbe la idolatría y la adoración a imágenes. Entonces quizás ellos podrían haber dicho, no, lo vamos a hacer y nos ahorramos los problemas. Pero Dios utilizó a estos jóvenes para que el rey Nabucodonosor creyera. Entonces muchas veces los propósitos de Dios están fuera de nuestro alcance mental, de nuestra percepción y de nuestro entendimiento. Pero Él sabe mejor que nosotros. Vamos a orar, vamos a terminar.